bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. No estaría ni colocado ni en un extremo ni en otro, ¿no? No sería ni para un pasatiempo, porque no es una lectura para irse a dormir simplemente. Bueno, yo me voy a dormir y me pongo a dormir antes de dormir a leer textos medievales, lo que pasa que, claro, todo el mundo no va a hacer eso. Ni tampoco que sea una literatura para ser solamente leída desde un punto de vista académico, ¿no? Es una lectura que requiere de una formación previa, porque claro, date cuenta que la literatura medieval requiere el horizonte de expectativas del lector para el que se escribió la literatura medieval es un horizonte de expectativas muy distinto al nuestro. Entonces, para reconstruir el contexto, pues se requiere de una formación previa. Y claro, eso pues es una cosa que se necesita, ¿no? Un lector habitual, yo que sé, una persona que lo único que hace es leerse el último premio Planeta de ese año y se pasa todo el año leyendo el Planeta y al año siguiente en Navidad le regalan otro premio Planeta, pues esa persona le va a costar a lo mejor leerse, yo que sé, el libro de los estados de Don Juan Manuel o algún libro de estos, ¿no? Entonces, pues sí, se requiere, o el libro del caballero Cifar, entonces se requiere de una formación previa. Esto lo hago yo de una manera muy subjetiva, ¿no? Luego hay historiadores de la literatura que evidentemente a la hora de estudiar los textos literarios medievales pues aplican el concepto literario que había en la época y entonces pues consideran literatura las crónicas, consideran literatura los textos sapienciales, consideran literatura bueno, dentro de los textos sapienciales, todo lo que es pues libros de aforismos, libros de científicos y técnicos. Entonces eh, yo no hago eso. Cuando hablo de literatura me refiero a lo que en una poética anterior al siglo XVIII se entendía por poesía, ¿no? O sea, la poesía épica, dramática, lírica. Entonces, eso es lo que entiendo yo por literatura, que es el concepto actual de literatura, ¿no? El texto estético. Claro, es efectivamente a partir desde finales del siglo XVIII, principios del XIX, se empieza a considerar, pues a partir de las poéticas idealistas, y se empieza a considerar, sobre todo, ¿no? Ya con el XIX, con el idealismo, se empieza a considerar que la literatura es pues lo que hoy entendemos por literatura, el texto estético. Entonces ya se sale de ahí lo que es la historia, la filosofía, la ciencia. Anteriormente no, tanto en la literatura grecolatina como en la literatura medieval, como incluso en la literatura de la Edad Moderna, gran parte de la Edad Moderna, la literatura es todo lo que se escribe, o sea, todo lo que tiene valor como para ser puesto por escrito, eso es literatura. En ese aspecto, la poesía, fíjate tú la paradoja, ¿no? Que la poesía en ese aspecto, desde el punto de vista de esa esa concepción literaria, la poesía no sería literatura porque la poesía sería de tipo oral en esas sociedades, ¿no? O sea, la poesía hasta ya bueno, en el siglo XVI ya se publican, bueno, y desde el XV están los cancioneros, ¿no? Pero la poesía
O sea, la poesía nunca se ha concebido, el libro de poesía en el sentido de que un autor dice voy a escribir un libro de poesía, eso no se ha concebido hasta ya mediados bastante finales del 17. Pero, Anteriormente pero no. no podríamos Sí. pensar... A ver, una cosa es la tradición oral esta típica de la Edad Media, ¿no? En la que... En la que... Bueno, y hablamos en lenguas romances. Todavía no vamos a introducirnos en el mundo del Andaluz si no quieres. Pero en el mundo romance, pues vale, sí, se puede pensar que hay una cierta tradición oral. Pero cuando ya cuando un noble, Martín Kodaks, así, gente más aristocrática, muy culta, ¿no? Y empieza a componer imitando al pueblo, pero ya no es, digamos, su voz, sino que es imitando al pueblo. Podríamos Sí. hablar ahí de literatura, porque esa composición sí está pensada para estar escrita. Tengo que matizar lo que he dicho antes. No es que hasta mediados del siglo XVII la poesía era totalmente oral, ¿no? Por supuesto, había un cauce escrito, ¿no? Pero que el cauce ese era posteriori. En la Edad Media o incluso ya en el siglo XVI, la poesía en el momento en que se componía el poema, durante un largo periodo, el poema iba transmitiéndose de manera oral, o bueno, ya en el siglo XVI ya sí se transmitía en manuscrita, pero bueno, sí, porque ya con la imprenta ya estamos hablando de una cosa distinta, ¿no? Ya estamos hablando del libro, de una cosa diferente. Pero bueno, en la Edad Media, durante un largo periodo se va transmitiendo de manera oral y ya posteriori es cuando se recogen los cancioneros. O sea, no se escribe el poema para ipso facto a que aparezca en un cancionero, sino que durante un largo periodo, por supuesto que hay una voluntad de estilo, ¿no? O sea, ya no es, por supuesto, eso no es lírica popular, eso es una lírica eh, cuidada, una lírica hecha a conciencia, con una imitación consciente de, porque ya estamos hablando de, ya no son cantarcillos populares, sino que ya son unas cantigas con eh, una métrica regular y determinada. Entonces, estas composiciones, por supuesto que están hechas de una manera consciente, pero que durante un tiempo se van transmitiendo oralmente en las cortes, o sea, ya no entre el pueblo, pero en el ámbito de la corte, y luego ya posteriormente es cuando se recogen en los cancioneros, ¿no? No es como hoy en día que la gente escribe, pero no para mandárselo a sus amigos, sino que lo escribe para publicarlo en un libro, ¿no? Bueno, a lo mejor hoy en Sí, día para ganar estamos dinero. volviendo a una nueva cosa así, ¿no? Porque a lo mejor hay poemas tuiteros y cosas de esas. Sí, Entonces a lo mejor estamos volviendo de sí. nuevo a una cosa de estas, ¿no? Eh, a una nueva transmisión rápida como la que había en el 16, ¿no? Que los poemas, o parte del 17, en la que los poemas, antes de que llegasen al libro, primero se circulaban de manera manuscrita, ahora no son de manera manuscrita, pero son de manera tuitera, ¿no? Puede ser, ¿no? Bueno, más o menos que tenemos claro que es la literatura medieval. ¿Nos podrías decir ahí un poco cómo te acercas tú a la literatura medieval? Más allá de la carrera, ¿no? La carrera ya sabemos, pero más allá de la carrera, ¿qué se puede decir de Javier Manzano y su relación con la literatura de la Edad Media? Porque, a ver, te he invitado, hay que decirlo, porque veo que últimamente estás muy, no sé, metido, ¿no? Dentro de, de cierta literatura medieval y bueno, me resulta curioso e interesante, ¿no? Saber cómo alguien, por propia iniciativa, pues se introduce en esto, ¿no? Bueno, pues simplemente ha sido porque cuando yo terminé la carrera, pero yo he seguido leyendo libros de distintas épocas históricas, ¿no? Hay gente que termina la carrera y ya la carrera terminó ahí y se acabó, ¿no? Y entonces pues se dedican
a dar sus clases y sus oraciones y sus análisis sintácticos y eso, pero luego lo que hacen es leer libros de, yo qué sé, leer secretos. O las chicas del tren, o las chicas del tren es la novela esa, o las chicas del tranvía, no sé cómo se llama, creo que las chicas del tren. O cosas de esas, ¿no? Y ya está, y la carrera ya terminó, porque hay gente que realmente no le interesa la literatura. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la carrera había gente que decía, que en mi teoría de la literatura decía, ay tía, ¿yo para qué me tengo que aprender estas cosas si yo luego no las voy a dar en el instituto? ¿O por qué me tengo que leer la regenta entera? O cosas así, ¿no? Porque hay gente que no le interesa la literatura, se mete allí, pues yo qué sé, pues para tener un título que le permita trabajar de profesor, pero ya está, no le interesa realmente. Entonces a mí sí me interesaba, yo de hecho me metí en filología hispánica porque me gustaba la literatura y yo he seguido leyendo, ¿no? Entonces yo estaba leyendo mucho del siglo XX, de vanguardia, de modernismo, porque claro, yo por lo de Pedro Barrante, ¿no? La edición esa que ha sacado, ¿no? Yo siempre, esa edición de Pedro Barrante, que es un autor modernista de la bohemia finisecular, pues yo me he dedicado siempre mucho al modernismo, a las relaciones entre romanticismo y modernismo, cómo evolucionó el romanticismo hasta llegar al modernismo, etcétera, etcétera. Pero ya en el último año así, pues me interesó de repente leer literatura medieval, porque era un periodo que lo tenía muy olvidado. Yo solamente de los otros periodos había leído más cosas, había profundizado más en ellos, ¿no? Había leído más libros, más teatro de siglo de oro, más del siglo XVIII incluso, aparte del XIX y XX, ¿no? Pero la Edad Media había sido, pues nada, lo típico que te enseñan, ¿no? El libro de buen amor, el conde Lucanor, no sé qué, y digo, yo tiene que haber más cosas, ¿no? Y entonces me puse a leer más libros, ¿no? Porque me interesaba leer, o sea, de primera mano todos esos textos que habíamos estudiado en su día y que no conocíamos de, pues eso, de primera mano, como la danza general de la muerte o el libro rimado de Palacio. De hecho, mi El libro de experiencia, Apolonio. claro, de hecho mi experiencia fue algo parecido. Al fin y al cabo estudiamos en el mismo sitio y sabemos que la Universidad de Sevilla es una universidad que, bueno, pues está muy especializada en siglo de oro y no en otras épocas, pero no tanto en la Edad Media. Yo mi primer curso de Edad Media fue horrible, tengo que decirlo, lo siento por la profesora, pero es que no, o sea, perdí totalmente el interés, ¿no? En la literatura de la época, cuando yo estaba muy esperanzado, ¿no? Por lo que podía aprender. Y luego la siguiente vez que di la asignatura, pues mira, solo recuerdo un libro, pero suficiente como para darle un 5 a ese año, ¿no? Porque con el Sendebar, por ejemplo, pues aprendí otra forma de ver la Edad Media. Pero, pero ya está, no recuerdo ningún otro libro de aquel año, de aquel curso, ¿no? Que fue 2 años después, me parece. Entonces, efectivamente, o sea, yo creo que ni siquiera se llega a estudiar, o sea, es ahora, porque es que coincide, y me ha llamado la atención que justo cuando yo también he empezado a estudiar la Edad Media por mi cuenta, yo a través de la épica, aquí veo que más por el tema de la clerecía, pero una vez que me he metido yo más por mi cuenta es cuando estoy aprendiendo cosas porque, bueno, en las ediciones, si es una buena edición la que uno elige, pues siempre tiene una introducción que te hace ver la literatura de la Edad Media de otra manera. Y yo creo que es ahí donde estamos aprendiendo después y porque tenemos ese interés, ¿no? Es cierto que todos hemos tenido compañeros y compañeras que luego no han tenido el suficiente interés y se preguntaban lo mismo que muchos estudiantes de secundaria, ¿no? Te pasará a ti. ¿Y esto para qué? ¿No? ¿Y esto para qué sirve?
Sí, bueno, yo tuve muy buena profesora, lo que pasa es que de todos modos el plan de estudio de la licenciatura, que no ahora del grado, el plan de estudio de la licenciatura estaba montado de manera que se daba, en 4 meses se daba literatura medieval y del Renacimiento. Y luego se daba textos literarios de la Edad Media y del Renacimiento, pero claro, se daba de una manera que te comías todo el cuatrimestre dándolo todo muy rápido. No daba tiempo ni a dar bien la Edad Media ni a dar bien el Renacimiento. Ahora en el grado, pues hay 4 meses solo de literatura medieval y 4 meses solo de Renacimiento. Y entonces lo dan, creo, yo no lo sé, porque claro, yo ya no hago el grado, ¿no? Porque ya tengo la licenciatura, pero creo yo que así está más completo. Lo hace, por lo menos la literatura española, la hispanoamericana está un poco peor organizado. Pero, porque en un cuatrimestre tienen que dar de la colonia al modernismo, que ya me dirás tú cómo se da eso. Pero, y en otros 4 meses la literatura del siglo XX, Yo sí, sí. que era una No, yo anual. en la de Pero textos literarios de la Edad Media creo que fue, y creo que dice la misma profesora, que es que no recuerdo el nombre, creo que recuerdo el apellido, pero no el nombre, y fue esta profesora con la que di el Sendebar, y luego dedicamos mucho tiempo a Garcilaso de la Vega, pero lo que es la Edad Media poco. No conocía yo que en el grado estaba repartido de esa manera, ¿eh? Un cuatrimestre entero para la Edad Media y otro para el Renacimiento. sí, sí, está así. Luego además ahora está muy está muy interesante porque yo por lo que veo en los programas, que yo a veces los cotilleo para ver lo que mandan y los libros que recomiendan y eso, la bibliografía. Y entonces, no sé si puedo decir nombre o... Vamos, yo por mí sí, no hay ningún problema. Sí, vale. Que luego está Beatriz Barrera, que ella siempre ha dado hispanoamericana, pero ahora está dando la Edad Media y entonces manda unos libros maravillosos, porque ella no solamente ella está enseñando pues la literatura medieval hispánica, entonces no solamente está dando el libro de, porque siempre cuando hablamos de literatura medieval al final lo que estamos dando es literatura medieval castellana. Y entonces ella no solamente manda libros castellanos, sino que manda, por ejemplo, ahí se me ha ido de repente, el Tirán lo Blanc, manda Tirán lo Blanc, o manda la poesía de Al-Mutamí, o manda El collar de la paloma de Ibn Hassan. Me parece fenomenal, vamos, es que me parece, vamos, estupendo. Entonces es maravilloso esta mujer lo que está haciendo, ¿no? Es fabuloso, no sé de qué manera lo enfocará o cómo da tiempo a leer tantísimos libros. Me imagino que lo que hará será que lo harán por trabajo, ¿no? O sea, que parte de la clase se especializa en una cosa, ¿no? Porque eso, por ejemplo, en tendencias de la poesía hispanoamericana actual, tendencias actuales de la poesía hispanoamericana, lo hacíamos así. Había un montón de poetas y entonces cada alumno se leía un poeta y hacía un trabajo sobre él, ¿no? Porque son un montón de lecturas, me imagino que será así, ¿no? Que cada alumno se leerá algunos autores y lo hará de esa manera, porque claro, son un montón de lecturas, pero vamos, que es una cosa maravillosa, ¿no? Yo Porque este año estoy dando literatura universal en el instituto y claro, como en lengua castellana y literatura no se da aquella literatura que no sea castellana, nada más que la Edad Media pues sí se recuerda un poco, ¿no? Quizá otras obras, pero no se estudia en verdad. Ahí he estado yo pues literatura universal aprovechando para meter a Ibn Guzmán o Ben Guzmán, o depende de la época, ¿no? De una manera u otra. He metido también temas de cancionero, en gallego-portugués, por ejemplo. Es que si no, o sea, tenemos muchísima literatura en España, en otros idiomas que no sean el castellano, y claro, entre unas cosas y otras, o sea, ni es suficientemente universal, por decirlo de alguna forma, no es ni suficientemente extranjero como para darle literatura universal, ni suficientemente castellano para darlo en literatura castellana. Y efectivamente, filología hispánica, digamos que tenía esa carencia de no dar esa literatura medieval en otro idioma. Es que me parece fenomenal, vamos, hay esa reivindicación por parte de Beatriz, que me dio a mí también,
esa reivindicación por las literaturas españolas no castellanas me parece, vamos, para quitarse el sombrero. Sí, claro. Sí, sí, porque es que eso, que cuando se habla de literatura medieval española, en verdad no es española, es castellana, porque están todo el rato mandando las mismas cosas que yo solo entiendo en un instituto, porque claro, tú en un instituto a niños de 14 años o de 13 años, pues no le vas a poner Curiale Huelfa, o no le vas, o no le vas a poner unos poemas en gallego de las cantigas de Santa María, ¿no? En gallego del siglo XIII, ¿no? Yo eso lo entiendo, pero claro, eh, se supone que en la universidad, ya en una en una facultad, tendría ya uno que dar un nivel superior, ¿no? Y tendría que investigarse ah, la, la literatura medieval española, no castellana. De hecho, fíjate que las oposiciones, para ser profesor de lengua y literatura en el instituto, hay un tema que me parece que es el último. Hay un tema de la literatura en gallego, vasco y catalán, y es un solo tema para toda esa literatura. Es como algo demencial, ¿no? Porque no se puede estudiar tanto. O de las tres lenguas, son las tres lenguas en un tema y luego creo que hay algún tema también de literatura. No sé si está todo en un solo tema, será algo inabarcable, ¿no? Lo Sí. tenemos como muy abandonado, no sé. A mí me parece mal que se tenga esa forma de verlo. Bueno, pues me gustaría preguntarte si ¿qué te parece si la literatura medieval pues nos ofrece algo, ¿no? O sea, porque claro, estamos hablando de que necesitamos cierta formación para poder acercarnos, pero una vez que nos acercamos, podemos sacar algo para nosotros, para cada uno de nosotros, porque está muy de moda decir que la literatura te tiene que decir algo, ¿no? Hay otros profesores que piensan que la literatura no tiene por qué decirte nada, la literatura no es autoayuda, ¿no? Pero sin meternos hasta esos niveles de autoayuda, la literatura nos puede enseñar algo hoy en día. O sea, podemos leerlo por placer, aunque teniendo ya esos conocimientos previos, teniendo ya esa capacidad de poder acercarte a ella. Pues, ¿merece la pena leerla? Bueno, es que eso, como tú bien dices, depende de las expectativas que tenga el lector, ¿no? Porque es que pasa mucho que ocurre mucho que la gente se enfrenta a la literatura, bueno, se enfrenta a los libros a la espera de que los libros los ayuden. y, lo- y los libros no. eh, Me acuerdo de hace muchos años que había un programa de Mercedes Milá, cuando Mercedes Milá abandonó Gran Hermano, Mercedes Milá montó un programa de libros, que ella invitaba gente al programa, gente normal de la calle y eso, que opinaba sobre los libros. Y ella decía, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, y ella decía, bueno, vamos a hacer que la gente de la calle, la gente normal opine sobre la literatura, porque ya está bien que opine sobre la literatura el Sanedrín somos nosotros, que somos gente perversa que le decimos a la gente lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Dice, ya está bien que opine el Sanedrín, tiene que opinar la gente de la calle. Y entonces llegaba allí la gente y entonces la gente decía que Rayuela era una porquería y que sin embargo los libros de Maricondo, que es la japonesa esta que te explica cómo ordena la casa, que eso era una maravilla. Te explicaban eso, porque claro, la gente lo que espera es que los libros sirvan para cosas en la vida. Entonces, claro, un libro para ordenar tu casa, con gente que tiene síndrome de Diógenes, cómo deshacerte de cosas, ¿no? De cosas viejas en tu casa. Pues hay una japonesa que se llama Marie Kondo que te lo organiza. Entonces eso era, por supuesto, infinitamente superior a Rayuela. Entonces, según ellos. Entonces, claro, pues gente que opina así, pues la literatura medieval no le tiene que ofrecer nada. Para mí, ¿qué es lo que tiene que ofrecer la literatura medieval o la del siglo de oro o la de, pues, es una literatura que lo que nos ofrece es enfrentarnos a la alteridad,
No, porque precisamente el hecho de que no nos identifiquemos con los valores medievales hace que, o sí, ¿no? Pero con algunos sí, pero con pocos, la verdad, hoy en día, porque ya desde la posmodernidad poco nos podemos identificar ya con los valores medievales. Pero bueno, una de las maneras es, o sea, al vernos en ese espejo del callejón del gato, ¿no? Vernos en ese espejo deformado, en ese, ¿no? Lo que hacemos es un poco darnos un poco cuenta de tomar más conciencia de nuestra propia humanidad, de darnos cuenta de cómo la humanidad ha ido evolucionando, de darnos cuenta de cómo determinados valores han evolucionado o han cambiado, de la construcción, del carácter de la naturaleza artificial de determinados valores. Eso se ve, por ejemplo, mucho con el tema del amor, ¿no? El tema del amor, pues se ve que el tema del amor romántico, pues se ve que el tema del amor romántico es una construcción medieval, ¿no? Quitando todo el tema biológico, que por supuesto es un tema de que el ser humano es una especie que está hecha para vivir en familia, que está hecha para vivir mayormente de manera monógama, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego todo esto de todas estas exaltaciones románticas, etcétera, etcétera, que han llegado a las películas Disney y a las películas de Hollywood y han llegado finalmente muy pornografizadas al reggaetón, pues todo este tipo de pasiones exaltadas, etcétera, etcétera, todo esto empieza en la Edad Media, ¿no? Y que luego esto, pues, si tú lo ves en otras culturas, pues en otras culturas no existe, ¿no? O sea, tú ve a decir en la... yo qué sé, en África o en muchas partes de Oriente, el concepto de amor como prolongación perenne prolongación indefinida del deseo, ese concepto no existe, ¿no? Existe pues el concepto de matrimonio, que el concepto de matrimonio es un acuerdo que sigue existiendo hoy en día, ¿no? Pero bueno, es un acuerdo, es un negocio que sigue existiendo hoy en día en esas sociedades, ¿no? Sí, bueno. Pero no hay eso de... Entonces lo que se ha hecho es un poco ese amor cortés que existía antes, ¿no? Que era como un amor extraconyugal en el que, más allá del matrimonio, en el que había un mal de amor, una prolongación indefinida del deseo, un sufrir, un etcétera, etcétera. Ese sentimiento amoroso se ha democratizado y ya pues no se da solamente en las clases altas, sino que se da en todos los estratos, y eso pues se ha extendido pues en las películas románticas, etcétera. Ya ese sufrir por amor, ya esa prolongación del deseo ya no es tan indefinida, sino que ya dura muy poco, ya se satisface rápidamente, porque esa idea del amor se ha vulgarizado y se ha degenerado mucho, ya se ha pornografizado mucho, valga la palabra, y bueno, ahora lo que tenemos es el reggaetón y el trap y todo eso, ¿no? Que ya de amor cortés poco, pero parte de unos sentimientos muy exaltados, unas pasiones muy tremendas, ¿no? Que eso viene de la Edad Media. Entonces, bueno, en la Edad Media podemos ver esa clase de ideas, sí, ¿no? bueno, se puede decir que nace con la literatura provenzal, ¿no? Sí. Bueno, a ver, hay un artículo del denostado Menéndez Pidal donde hay una relación, establece una relación entre el amor cortés provenzal
con la visión vulgar de la poesía, o no, no la visión vulgar, perdón, la visión del amor de cierta poesía árabe vulgar, ¿no? Andalusí, no de Arabia, sino de la poesía vulgar andalusí, de la que surge la muasaja y todo eso. Y es muy interesante esa postura porque, bueno, establece la cronología de los poemas más antiguos, ¿no? De este tipo y de la que aparece luego en el sur de Francia con Guillermo de Aquitania, y resulta que es muy interesante ver cómo se establece una serie de tópicos paralelos, y parece ser que tuvo que haber algún tipo de lectura desde el sur de Francia de la poesía hispanoárabe de este tipo, y es muy interesante verlo, ¿no? Pero ahí estaría esa concepción del amor que tú dices, exaltada, ¿no? Ese masoquismo, ¿no? Sí. Del amante o del amado, ¿no? No es del amado, es del que ama, ¿no? A la señora, y Sí. que casi que quiere, ¿no? Que le haga daño, ¿no? Porque siente placer con ese dolor de su menosprecio y de su rechazo continuo. Es interesante ver esas cosas, pero claro, es que de ahí se idealiza, o sea, esa no es la relación humana real que hay y que había, porque ¿desde No, cuándo no, se casa claro la que gente no. por amor? Pues desde que, yo qué sé, desde que en el siglo XIX, o quizás incluso, sí, en el XIX se empieza a escribir novelas de amor, ¿no? Esa, Sí, desde que esta idea del amor se democratiza. Porque antes esta idea del amor obviamente se entendía que era una construcción literaria. En la Edad Media nadie dudaba que esto era una construcción literaria, como hablar del Grial o como hablar de... Bueno, el Grial, por supuesto, se entendía, se sabía que existía. Me refiero a los mitos de la búsqueda del Grial, de los caballeros, de de la existencia de los caballeros que habían buscado el Grial, ¿no? No que el Grial no existiera, eso por supuesto se creía sin ninguna duda, ¿no? Sin ningún margen de duda. Pero me refiero a que igual que se creía, o sea, igual que el rey Arturo era una construcción literaria, o Lancelot, pues entonces se sabía perfectamente que era una creación literaria el amor cortés, ¿no? Que se practicaba un poco como juego cortés, igual que en el siglo XVIII estaba el chichisbeo, que era esto de el amante joven que cortejaba a la señora, que la acompañaba a los sitios, que incluso la veía en el tocador arreglándose, pero era como un juego cortés, ¿no? Pero esto, por supuesto, no se llevaba a la práctica hasta sus últimas consecuencias, casi en ningún caso, ¿no? Porque la gente sabía que esto era yo qué sé, era un juego literario, ¿no? Y esto hasta ya el siglo XIX no se democratiza, y la gente ya, mediante la novela de folletín, la gente empieza a embriagarse de literatura y a creerse que esto realmente es verdad. Bueno, ese es el tema, al fin y al cabo, ese es el tema de Flaubert, de Madame Bovary. Es el tema de Sí, Madame sí. Bovary, y de un modo que me parece que mejora Madame Bovary de la Regenta, ¿no? Con Santa Teresa de Jesús. Esa exaltación, ¿no? De lo que uno lee, cómo asume uno lo que lee como si fuera realidad, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es una mentalidad medieval, lo de creerte lo que estás leyéndote, o sea, lo de que coja Alfonso X el Sabio y se crea la guerra de Troya, y se crea que los héroes, o sea, que los héroes, quiero decir, mitológicos, ¿no? De Grecia y Roma, fueron personas de verdad, nobles, reyes de verdad, y aparecen en las crónicas, ¿no? En el origen cuando habla de la historia del mundo. No sé, cuando hay un personaje mítico y te lo crees, pues en el siglo XIX la gente, lo mítico, y bueno, y hoy en día la gente, si lee novelas superventas actuales, es porque se cree muchas veces y siente esa empatía con personajes de ficción, con lo que sienten, como si fuera de verdad. O sea, el mundo está lleno de Emmas Bovary y todo. Sí. Me parece que... Y bueno, has dicho una cosa, has comparado nuestra separación con la Edad Media
con los espejos de la calle del gato, del callejón del gato, ¿no? A veces es muy complicado hacer un juicio de la Edad Media, y bueno, no de la Edad Media como concepto, sino de la producción artística literaria de la Edad Media, precisamente porque hay como un muro entre nuestra mentalidad y la mentalidad de aquel hombre. No somos capaces de ponernos en esa mentalidad. Yo creo que hay que ser como muy culto, muy erudito, haber leído mucho textos medievales para llegar a captar cómo veían el mundo una persona del siglo XII, y nos vamos al siglo XII, que son casi de los textos más antiguos que hay, ¿no? Porque más antiguo todavía es como más difícil todavía. Te tienes que ir a un texto en latín, a un texto diplomático, a alguna cosa para ver qué decía aquella gente. Pero dentro de la literatura, que es donde se ven las emociones, los sentimientos, de un modo más quizá más claro que en un texto en un monasterio, me parece que sí, que ahí tú has acertado, ¿no? O sea, tendríamos que estar dentro del espejo deformado para poder comprobar cómo se ve el mundo desde dentro, porque desde fuera lo que estamos viendo es precisamente eso, deformado, pero no somos capaces de entenderlo. No podemos entender esa deformación. Y yo creo que ahí está la gran dificultad de poder acercarnos a la literatura de la Edad Media. Sí, bueno, es que exactamente, es lo que ocurre cuando la gente dice, ¿y para qué sirve leer la Edad Media? O incluso el Siglo de Oro, ¿no? Mucha gente dice, ¿para qué sirve leer a Garcilaso? ¿Qué me aporta a mí leerme a Garcilaso? ¿No? Gente que está, por ejemplo, aprendiendo a escribir poesía, ¿no? Y entonces, pues, para escribir poesía, pues, dicen, lo mejor es empezar por el 27, por la vanguardia. Entonces, ¿para qué me voy a leer a Garcilaso si es que eso no tiene nada que decirme, ¿no? Si eso es como una literatura, o ¿para qué me voy a leer a Góngora si eso es una cosa que no... Es que precisamente porque no tiene nada que ver con nosotros, pues hay que leerlo, ¿no? Porque al no tener nada que ver, pues tú te enfrentas a una cosa totalmente distinta, y entonces eso hace que comprendamos mejor al ser humano. Es como cuando te enfrentas a culturas diferentes, ¿no? Y es lo mismo, es como el enfrentarse, quiero decir, no enfrentarse de enfrentarse bélicamente, sino el plantarte ante una cultura diferente, ¿no? De hecho, eso es lo que hicieron los románticos, sí. ¿no? Los románticos buscaban, al contrario que los ilustrados, que lo que buscaban era homogeneizar todo, ¿no? Y porque la razón era solo una, y entonces las personas ilustradas de todos los países pues tenían que pensar iguales a la razón, que era la razón francesa. No era otra. Entonces los románticos lo que buscan es el contraste, ¿no? Pues hay que buscar el contraste no solamente geográfico, sino el contraste histórico para enriquecer. Yo tengo ahí otro argumento cuando si me sacan el tema del para qué, ¿no? El Garcilaso y tal, si pudiendo empezar por algo más moderno, que digamos que es más accesible, ¿no? Sin embargo, solo hay que pensar que una de las primeras obras de Cernuda, que tenemos que verlo en el instituto, es la de Oda Égloga Elegía, o no sé si ese es el orden del título, pero... Yo no me acuerdo, pero vamos, sí, o Oda Elegía, Égloga, claro. Creo que es Oda Égloga Elegía. Pues ahí lo tenemos, ¿no? O sea, tenemos una persona que ha tenido que empaparse que se ha empapado. No es que se haya tenido que empapar, lo ha hecho porque lo ha querido, ¿no? Le gusta la literatura, pero ha aprendido basándose siempre, apoyándose en lo que hubo antes, desde la diferencia, desde el contraste o desde la emulación. Da igual, pero lo importante es que detrás hay una tradición que tú has tenido que absorber para poder luego tú soltar lo tuyo propio bien hecho. Y luego me estoy acordando ahora también de Cernuda, de otra obra, no recuerdo el nombre, ya en el exilio, que lo hace, bueno, a partir de traducir a Hölderlin. Se empapa de Hölderlin, traduce Hölderlin, pero claro, Hölderlin, uno de los grandes románticos, de verdad, de los puros podríamos decir,
¿qué hace Hölderlin? Pues si Hölderlin lo único que hace es sentirse un poeta órfico y cantar a la naturaleza como si fuese un poeta órfico. Y de hecho, sus obras son Empédocles, por ejemplo, ¿no? O sea, él coge a los presocráticos y dentro de lo que había en su época, que no se había editado tanto como ya tenemos hoy, no se conocía tan bien, pero él llega a la cultura griega desde el neoplatonismo, plotino, y desde la escuela de Oxford de neoplatónica, llega también a través de algunos discursos, algunos diálogos, perdón, de Platón, que se ve que le inspiran muchísimo. Y luego, fíjate que eso da pie, ese acercamiento a Grecia da pie, junto con Hegel y con Schelling, a crear un idealismo nuevo que ha dado forma a la Europa actual. O sea, el idealismo, mezclaron, digamos, a Rousseau por una parte con Grecia, con la idea que tenían de Grecia, y el romanticismo es Grecia. O sea, es Grecia actualizada, superando a la Grecia, a la visión de Grecia de los ilustrados, ¿no? Que era otra, era la Grecia, como tú has dicho, de la razón. O sea, los ilustrados veían a Grecia desde los ojos de la Francia de la Ilustración, y Hölderlin lo que hacen es romper con eso y ver Grecia desde otra perspectiva, pero siempre tenemos a Grecia. Y la Edad Media no deja de ser otra forma de ver a los antiguos. Es que parece que la gente no se acuerda, ¿no? Muchas veces cuando se estudia estas cosas en el instituto. Pero tenemos el libro de Alexandre, el libro de Alexandre, tenemos o poemas, digamos, homéricos, no sé si decir homéricos, tenemos obras medievales que hablan de la guerra de Troya. O sea, tenemos, por tanto, una serie de visiones de la antigüedad a través de la Edad Media, que nos pueden decir a nosotros mucho acerca, precisamente, de cómo pensaban en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media pensaban distinto a la Francia del 18, a la Alemania del 19, y habrá que conocerlo todo. Bueno, el libro de Apolonio, que es una novela bizantina del siglo III. La historia Apoloni Registiri, Sí. que es una novela que se remonta, según los estudiosos, al siglo III. O sea que sí, que constantemente hay una... Sí, vamos, esto es una cosa que yo creo que, vamos, yo me sonrojaría si todavía se enseñe. Yo creo que, vamos, yo no sé cómo lo dan los profesores de historia hoy en día, pero no creo que ya nadie explique la Edad Media como una época de oscuridad, de no sé qué. Yo creo que eso está ya muy superado, ¿no? Yo creo que ya hoy en día se sabe que la Edad Media ha sido una época en la que ha habido muchos renacimientos, ha habido un constante redescubrimiento y constante desarrollo de las fuentes clásicas, con un tratamiento distinto del Renacimiento en mayúsculas, pero ha habido, sí. Bueno, y luego aparte lo que decía yo de, es distinto la Edad Media es distinta de nosotros, pero luego también hay muchas cosas que también son recuperables. Por ejemplo, todo lo que es la poesía del silencio, esta que se llama poesía del silencio. Explica, que no... Esto de la poesía del silencio, esta poesía minimalista, conceptual, esta poesía que se limita a solamente sugerir, a expresar con el mínimo de palabras un sentimiento, condensa mucho en ciertas palabras, son poemas muy breves que condensan en muy pocas palabras un pensamiento, un sentimiento. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con las cantigas de amor, con las archas, ¿no? En las archas, y bueno, sí, también en las cantigas de amor, yo me acuerdo, hay algunas cantigas que son muy simbólicas, ¿no? Por ejemplo, esta de, no sé si era de... No, esta no es de Martín Codas, esta es de... No sé si es de Pero da Ponte, una que es de Los ciervos del monte bajaban, era una que los ciervos bajan una muchacha que habla con su madre, y dice que bajan los ciervos del monte a beber el agua, y entonces
dice la madre a la hija que no llore por el amigo, porque los ciervos del monte nada más que bajan una vez de agua, o sea, como Sí. dando a entender. Entonces, los ciervos del monte son los hombres. Entonces, lo que le está dando a entender es que no se fíe de los hombres, porque los hombres nada más que beben una vez de la misma fuente, no beben más. Los hombres son iguales. Entonces, todo esto está dicho de una manera tan elegante, tan breve, tan concisa, con unos símbolos naturales tan potentes, que esto es muy parecido a la poesía del silencio. Luego también el teatro medieval, y no el religioso, sino el teatro popular, el profano. El teatro religioso también era popular. El teatro profano, querido decir. El teatro profano, que eran los momos, las bufonerías, todas estas cosas. Esto tiene mucho que ver también con cierto teatro que hubo en los años 90 y 80, que ya se ve menos, sobre todo por la pandemia, que era este teatro que hacía la Fura dels Baus, que era este teatro medio performance, que era como realizado como si fuera una fiesta, en el que se tomaban calles. También había otra, bueno, había otra compañía que lo hacía, pero sobre todo me acuerdo que la Fura hacía estas cosas, que era que a lo mejor se vestían todos de diablos y entonces iban por las calles de una ciudad y entonces era como que invadían la ciudad. Sí, muy carnavalesco, eso es la... bueno, carnavalesco entre comillas, esas tradiciones populares que hay en mitad de Castilla, en Asturias, donde las se disfrazan como de diablos, ¿no? Y de bestias y... Sí, la diablada, ¿no? Eso es una cosa muy carnavalesca y eso es una cosa totalmente medieval, ¿no? O sea que tampoco la creación actual se puede decir que no, la creación actual no tenga nada que imitar ni nada que aprender de la Edad Media. O sea, sí se puede aprender bastante, claro que sí. Es una recopilación, se puede aprender en sí de literatura, se puede aprender de mentalidad. De evolución del ser humano, cómo ha ido cambiando su mentalidad arreglo a las circunstancias socioeconómicas, cosas que, bueno, no hemos entrado ahí, pero tampoco que sea el tema, pero despreciar la Edad Media solo porque en principio sea difícil, o sea, o porque se nos plantee como algo inabarcable o algo con un muro delante que no somos capaces de trepar, me parece un error. Yo creo que teniendo esa pequeña preparación, y supuestamente la deberíamos tener, porque nos pegamos 6 años en el instituto dando literatura, que te tiene que dar las herramientas básicas de poder leer lo que quieras. No con profundidad, pero sí leer lo que quieras. Me parece a mí que sería más interesante si animáramos, ¿no?, al estudiante. No sé yo, es que no sé yo si tú ves que tenga sentido estudiar literatura de Edad Media en el instituto. Yo creo que sí, por lo que te digo, porque te da la herramienta y que bueno, y darte una panorámica, que me será la palabra, una panorámica de la Edad Media. Yo creo que es algo que anima, ¿no? Que te puede decir, hostia, esto puede ser interesante. Claro, el profesor tiene que saber hacérselo interesante. Claro que me parece interesante que se estudie la Edad Media en el instituto, me parece interesante e importante, porque luego además es cultura, y es cultura además más nacional, ¿no? Entonces, yo creo que en todo país se tiene que enseñar, todo pueblo tiene que enseñar su cultura, su tradición, ¿no? Y nuestra tradición es nuestro arte, nuestra literatura, nuestra filosofía, ¿no? Que por ejemplo en filosofía es una asignatura en la que siempre se estudia la filosofía general, la filosofía universal, léase europea al norte de los Pirineos, pero no se estudia la filosofía española. O sea, no se estudia poco, si acaso un poquito de Ortega y Gasset. Cuando la escolástica española de la Edad Media, importantísima. O sea, solo hablamos de Guillermo de Ockham y de
no sé si era, bueno, de Bacon, pero no de Bacon, el segundo, sino el antiguo, que no sabe, es que no sé si el Francis o el otro. Les mezclo los No nombres, sé. pero creo que los filósofos medievales siempre se habla de los mismos. Santo Tomás, y se habla de, como digo, de los ingleses, pero es que teníamos una serie de filósofos en España que de hecho son los padres de los que luego en Trento dieron el caso. Entonces, Y en el 16 la escuela de Salamanca, claro, de la escuela de Salamanca sale el derecho internacional tal y como hoy lo así conocemos. es. O sea, el derecho internacional se inventa en España. eh, Muchas medidas económicas, lo que es hoy en día el... Bueno, eso estoy yo un poco, no sé yo, pero ciertas medidas de economía protocapitalista se dilucidan en la escuela de Salamanca, aunque no tan de una manera tan extrema como algunos liberales lo quieren afirmar, ¿no? Pero bueno, sí. También ideas políticas bastante interesantes se discuten en Salamanca, como el hecho de que el poder reside, o sea, el poder, hay una versión del absolutismo española que no la hay fuera, según la cual el poder de Dios reside, es delegado en el pueblo y el pueblo con las cortes quien elige al rey y entonces el pueblo, o sea, el tiranicidio está permitido en determinados casos y eso en la época de ya eso bueno con Salamanca no, eso fue ya en la época de Felipe III. O sea que hay una serie de pensamientos y de pensamientos, de doctrinas de pensamiento que son muy interesantes y eso no se estudia en filosofía. Pero bueno, el arte español y la literatura española, que eso sí se estudia, yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque todo pueblo tiene que tener su tradición, la tradición tiene que transmitirse, ¿no? Y claro que es muy importante que se conozca la Edad Media, que se conozca la cultura medieval, con, tanto la cultura medieval como la del siglo de oro, como la del 18, 19, etcétera, ¿no? Pero que sí. No se puede hacer como en Estados Unidos, en las que, como en Estados Unidos, donde a la gente no se le inculca la tradición en los institutos, donde se le manda a la gente a estudiar libros de, no sé, de minorías actuales, se le manda libros actuales escritos en el siglo XXI, donde lo que importa no es la tradición, sino las cuotas de minorías. Y entonces ahí, pues, luego tú hablas con alumnos de instituto. Yo antes de ser profesor de instituto daba clases particulares y me acuerdo que le daba clases particulares a un alumno estadounidense que quería venirse a vivir a España, a estudiar la carrera en España y estaba haciendo la selectividad española. Y entonces yo le daba clases de filosofía y le decía, le ponía ejemplos de su país, ¿no? No, ya, por supuesto, ejemplos de literatura española, no. Le ponía ejemplos de su país, de Walt Whitman, de Emily Dickinson, y no sabía quién era Emily Dickinson. Y yo decía, pero chiquillo, pero tú que estudias en tu instituto, o sea, que te explican. Piensa, Entonces, sí, piensa que en algún estado, no recuerdo en cuál, y tampoco sé si fue una noticia falsa, pero yo creo recordar que no, que era verdad, ¿no? Esa propuesta que hubo de que no se estudiasen a clásicos como Homero por machista, ¿no? sí o no te explican Shakespeare, pero ya a nivel universitario incluso. Sí, O sea, en las universidades en literatura inglesa no estudian a Shakespeare porque es machista y es hombre y es blanco y es, no sé, un tío blanco hetero, porque es un tío blanco hetero. Y por eso no lo estudian en las universidades. sí. Unas cosas, o sea, es que tú imagínate que aquí nos enseñara a Y Cervantes eso, porque es y un... eso que no tienen historia. Si tuviesen la historia que tiene un país europeo, que Sí, puede tener sí. literatura desde hace, bueno, en el caso español, literatura que se haya generado por personas nacidas aquí en la península, pues tenemos
no sé, ¿desde qué? ¿Desde Séneca? ¿Desde antes de Séneca? Pienso por Séneca como el más antiguo, pero a lo mejor ya hubo gente antes, ¿no? Que escribiesen nacidos de aquí. Pues tú imagínate si tuviesen una historia como la nuestra, se volverían. Yo creo que su cerebro tendría algún tipo de cortocircuito porque no sabría cómo asimilar tanta historia, ¿no? O sea, si tienen 200 años de vida y no saben asimilar su propia historia, tú imagínate tener Sí. 2500 años, bueno, 2500 ya nosotros no tenemos literatura tan antigua, pero vamos, 2000 años, ¿no? O sea, sería, vamos. ¿No creéis que bueno, de Manuel Barroso González, ¿no Ah, creéis que bien. la musicalidad de los poemas medievales podrían servir para que los jóvenes tomen un poco de afición al verso? O al menos bastante más que los poemas vanguardistas de verso libre. Pues la verdad es que pues no Sin sé. palabras. Vamos a ver, es que es diferente la sensibilidad actual con respecto a la sensibilidad medieval. Yo por lo que conozco la poesía actual, date cuenta que la poesía actual parte de unas premisas distintas, ¿no? O sea, el concepto del poema como un artefacto sonoro, rítmico, con rima, etcétera, un artefacto musical y sonoro. Eso responde a poéticas ya que ya han pasado, ya con la vanguardia terminó. A partir de la vanguardia, ya incluso dentro de las poéticas simbolistas, ya con Mallarmé, con un golpe de dado nunca abolir al azar, ¿no? El poema ese conoces, ¿no? ¿Te acuerdas, no? No, 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 no me suena. Sí, Un coup de dé, es un poema de Mallarmé en el que ya empieza a jugar con los espacios, los espacios en blanco, la disposición de los poemas dentro del folio. Entonces, actualmente hay muchos poemas, el poema ya no está pensado, algunos, porque luego también está la poesía de la jam, la poesía de los slam, de los recitales. Entonces hay mucha poesía que está hecha para el recital público y por supuesto debe tener su ritmo, su sonoridad, por supuesto que sí. Pero la poesía que está hecha para libros, para publicarla en un libro y que gane un premio, hay mucha poesía que se sigue haciendo en decasílabo y cosas de esas, pero que hay gran parte de la poesía, sobre todo una poesía experimental que se lleva haciendo de 2017-2018, desde el libro de Ángela Segovia y la curva se volvió barricada, que es una poesía muy experimental, muy conceptual, que juega mucho con, o sea, que concibe el poema más como un artefacto visual que como sonoro. Pero eso Eso no es viene de las nuevo. vanguardias. No, eso no es Claro, nuevo, claro. eso viene del ultraísmo. Bueno, Eso viene y del... antes, y del francés este que ya empezó a hacer los caligramas. No me sale el nombre ahora. Que era, creo que era noble, ¿no? ¿No era conde o Bueno, sí, los caligramas de Apollinaire? Apollinaire, eso es la vanguardia, Claro, sí, claro. eso. Es que, o sea, y claro, entonces ya Sí, no, yo no digo que esto se lo hayan inventado claro. en ¿Se puede 2017. ser experimental en el siglo XXI? En poesía. ¿En ¿Eh? poesía se puede ser experimental en el siglo XXI? Experimental. Lo Bueno, experimental ahora no sería intentar escribir un soneto, publicar un libro de sonetos a ver qué tal, e intentar ganar un premio nacional de poesía con un libro de sonetos. bueno, se hizo a principios del siglo XXI, en 2003 o 2005 o así, David Leo sacó su primer libro, que David Leo tenía 17 años así, sacó un poemario que era Urbi et Orbi, que así es como saltó a la palestra David Leo, que era un libro de sonetos, pero con rima, todo muy áureo, todo muy como os gusta a vosotros, y ganó un premio, ganó el premio Hiperión, creo que sí, el premio Hiperión ganó, o sea que todo no es que toda la poesía sea
una cosa vanguardista, bueno, vanguardista, retro Claro, eso te iba a vanguardista. decir, es que yo hoy en día no sé cómo se puede ser experimental y vanguardista. Hoy en día es que no. Bueno, sí, bebiendo del cauce de lo que era la vanguardia. Pero que yo me di cuenta de que hay muchos libros que beben de ese cauce de Apollinaire, de la vanguardia, que conciben el poema como un artefacto visual. Entonces en esos poemas no importa tanto la musicalidad, la sonoridad, porque son poemas que no son para ser recitados, sino para ser leídos y para ser vistos Visto. en la hoja. Entonces lo que importa es el ritmo visual. Lo que importa son el encabalgamiento, pero no el encabalgamiento en tanto que produce una pausa en la lectura leída en voz alta, sino en tanto que crea un espacio en blanco o el verso empieza un poco más a la derecha o de pronto el verso aparece un poco más abajo. Entonces eso tiene su valor semántico. Pero bueno, que por supuesto que sigue existiendo. Yo no digo que no exista, sigue existiendo, pero vamos, no es muy minoritario. Sí, sí. Pues te voy a hacer una pregunta para ir terminando, a ver qué opinas, aunque tengo otro comentario. Y dice, porque hay un poco de interacción, dice, yo no estaba poniendo en duda la validez o no de esas poéticas, ¿no? De las poéticas modernas. Me refería a que el chaval de hoy en día entra más por batallas de rap que por caligrama. Es decir, a la poesía, ¿no? Por eso, lo de engancharlos para poesía seria y no que se dediquen a tirarse trastos en tales batallas. Es decir, que escriban poesía con ritmo y rima, pero que no sea esa poesía, canciones de rap hechas pues pensando ya en su rival en una batalla de gallos de estas, ¿no? Que se dice. Sí, eso podría ser muy interesante. Por ahí se podría enganchar a los alumnos, porque de hecho, como les gusta mucho el rap y estas cosas, de hecho, yo en el primer instituto en el que estuve hicieron rap, pero con las rimas de Becker, que tienen una sonancia, bueno, no es tampoco una rima muy dura, pero bueno. Entonces sí, es verdad que por ahí sí, ¿no? Por el tema de la poesía rimada y todo esto, pues a los alumnos sí les gusta, iba a decir a los chavales, no me gusta decir los chavales, porque eso es como si yo fuera un viejo. Me veo con el bastón, los chavales, los alumnos, los alumnos sí, por ahí, por lo del tema del rap y eso, pues puede que les pueda interesar ese tipo de poesía, porque además es una poesía difícil, ¿no? Porque el rap es una poesía... el rap y todo es una poesía complicada en el sentido de que es repentista, hay que inventarse rimas así de repente, improvisar mucho. Es una poesía que en un principio puede ser complicada, hombre, a menos que sean versos como el trap, que el trap se hace con 30 palabras del diccionario. Pero vamos, y de 30 palabras, 20 son groserías. Pero vamos, normalmente es una poesía complicada. Y ahí puede ser interesante enseñarles esta poesía medieval, porque la poesía del cancionero, por ejemplo, es una poesía difícil. Es una poesía que reta el ingenio por la composición estrófica. Por cierto, te mando un saludo, Manuel. Barroso te manda un saludo. Un saludo también para él. Bien, pues ya una pregunta, la que te iba a decir. Ahora que se pone en duda la importancia de la memoria en los estudios
de secundaria, ¿no? Que parece que lo importante es más hacer cosas que el aprendizaje de contenido, la memorización de contenido. Yo te preguntaría que si no tuviésemos una información previa, memorizada, no solo memorizada, sino interiorizada, ¿no? Comprendida. Y, y además que fuese amplia, ¿no? No fuese un dato concreto, una cosa que no tuviese relación con otra, sino que tuviésemos un conocimiento conectado en nuestra mente que nos sirviera para ser críticos. Al leer la literatura medieval, ¿no? No, si no tuviéramos todo eso, como digo, leer la literatura medieval sería como leer el menú del día de un restaurante, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de referente, ¿no? Hoy en día, por tanto, ¿para qué queremos la literatura medieval? Bueno, ya hemos hablado, de la verdad es que hemos hablado bastante de esto, ¿no? Ha salido, pero bueno, ya por centrarnos por hacer la pregunta en concreto, porque quiero hacer la referencia a esas teorías nuevas, ¿no? De la Flipped Classroom y de, no sé, de ciertas pedagogías nuevas, ¿no? Que no son tan nuevas en realidad, pero esas... Que eso no es nuevo, Claro, porque la no es Flip nuevo. Classroom, eso se ha hecho de toda la vida de Dios, que es decir, a ver, Prepárate. eso es un trabajo en grupo. Prepárate para mañana esta clase y la das tú, a ver cómo... Claro, eso es una exposición de un trabajo. Sí, Eso es decir, a ver, yo qué sé, Antonio Machado, pues esto no me da tiempo a darlo, pues voy a hacer que los niños lo den. claro. Pues esto los niños se van a preparar en su casa. Cuando antiguamente no había ordenador, pues os lo preparáis con la enciclopedia Larousse y, y entonces mañana os ponéis aquí y dais una charla de lo que habéis leído de Antonio Machado. Vamos, que son más antiguos que el hilo negro. Sí. Lo que pasa es que ahora Flip Classroom, pero vamos, que son más antiguos, que eso lo hacía, no yo, eso lo hacía mi padre con los curas, vamos. Claro, entonces ahí vamos, En ¿no? los tiempos de... Entonces, pero como ahora, como se hace tanto hincapié, ¿no? En el sistema. A ver, está en YouTube, ¿no? Se puede ver a gente influyente, a youtubers influyentes, que hacen lo mismo, sacan el móvil, ¿no? Y dicen, teniendo esto en la mano, teniendo esto en el bolsillo, toda la información que queramos, ¿para qué vamos a memorizar? A mí me parece me parece una falacia, ¿no? Porque Parece una aberración. claro, es una falacia por eso, porque no tenemos un conocimiento conectado y no podemos ser críticos. Claro. Porque además, la información que tú estás recogiendo, estás buscando y encontrando en el móvil, es una información que ya está interpretada por otra persona. Si tú no tienes un conocimiento memorizado dentro de ti para poder comparar, te tragas todo lo que te pongan, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué querríamos entonces? O sea, ¿qué podríamos decirle a una persona que te dice eso hablando de la cultura más antigua, ¿no? Aquella que es más difícil de llegar, porque no es tan fácil meterte en Google y encontrar información válida sobre, pues no sé, el caballero Cifar, por ejemplo, ¿no? Que lo han mencionado al principio. No se puede llegar si tú no tienes memorizado una información. Sí, por supuesto, o sea que relegar la memoria del sistema educativo es un error. Nosotros necesitamos tener, como tú bien dices, que no puedo añadir otra cosa. Nosotros necesitamos tener determinados conocimientos metidos en la cabeza, porque nosotros, para amueblar una habitación, tiene que haber muebles primero dentro de la habitación. Entonces, primero hay que llenar la habitación con muebles y luego, o sea, la cabeza hay que tenerla amueblada, pero es que primero hay que meter muebles en la cabeza. Entonces hay que tenerlo, pero vamos, que eso ocurre cuando hablan de la superioridad de los sistemas educativos extranjeros, totalmente falso. O sea, yo me llevo las manos a la cabeza. Yo me acuerdo, terminando yo la carrera, que había uno allí en la Universidad de Sevilla, uno que era lector de alemán o que era becario allí en filología alemana. Yo me acuerdo que yo hablaba con él y yo le decía, hablábamos de estas cosas. Y yo le decía, pero bueno, pero es que será necesario tener un conocimiento intensivo, pero también extensivo de la literatura de un periodo, o sea, de como se da aquí, que aquí cuando te enseñan Edad Media, y se supuestamente, luego no te lo enseñan así como ya hemos hablado, ¿no? Pero se supone que si a ti te van a dar literatura medieval, te van a dar toda la literatura de la Edad Media.
no en plan seminarios como en Estados Unidos, que en Estados Unidos no te enseñan la literatura medieval y te dan toda la Edad Media, ¿no? Sino que te dan mujer, género y poder en las escrituras conventuales del siglo XIII, no sé qué, todo como unos seminarios muy especializados, muy ideologizados también, todo muy... te enseñan ideología, pero luego... Y entonces tú acabas sabiendo muchísimo de las mujeres que escribían en un convento de un valle de no sé dónde, pero no te preguntan quién es yo qué sé, quién es Juan Ruiz y no tienen ni idea. Y entonces yo le preguntaba a este hombre, al alemán, le decía, bueno, pero habrá que saber, y decía, pero eso, ¿para qué hay que saberlo? Eso tú te vas a una biblioteca y abres el manual y te lo lees. Y digo, pero es que eso no vale, es que eso tú tienes que tenerlo en la cabeza. ¿Cómo vas tú a La persona culta no es la persona que ellos tienen un concepto de cultura distinto, o sea, su concepto de cultura es la persona que sabe usar muy bien internet. Y eso no es, o sea, la persona culta es la persona que tiene en su cabeza el conocimiento para, como tú dices, teniendo todo ese conocimiento, saber interconectar los datos y saber de eso sacar un conocimiento crítico. Es que yo para qué quiero saber la perspectiva de mujer, género, no sé qué, en los textos conventuales del siglo XIII, si no sé antes qué leían en los conventos. ¿Qué influencia tenían las casas nobiliarias con respecto a los conventos? Si podían controlarlos, si eran libres, si tenían tierra. O sea, necesitaré muchas cosas de ese tipo. Joder, ayer o antes de ayer estuve leyendo, vi cómo, además una cosa actual, o sea, no es una teoría supuesta, es una suposición pero bastante firme. Cómo Gonzalo de Berceo bebe, o sea, hay en el Santo Domingo tiene un fragmento que está cogiendo una batalla de Guadalajara, creo que es, o de Calahorra, o del Cid Campeador, y entonces para él contar una cosa que pasó, pero que no sabe cómo fue la batalla, pues está imitando la batalla que él sabe del poema del mío Cid. Y claro, si yo, o sea, eso, no para qué sirve eso, sino cómo tú puedes llegar a esas conclusiones si tú antes no sabes cómo es el Cid, cómo se transmitía el conocimiento por el norte de España, o la literatura oral, que al fin y al cabo los cantares de gesta, pues si se conservan escritos es casi un milagro, porque se cantaban. Y entonces, como en La Rioja seguramente se escuchaba ese tipo de cantar, ¿no? O quizás Gonzalo de Berceo cuando iba para León y tal, pues lo escuchaba y se lo sabía, y entonces sabía escribir o imitar el estilo, sabía una serie de cosas. Yo no puedo valorar a Gonzalo de Berceo si yo no tengo en mi cabeza mucha información sobre la literatura que rodeaba a Gonzalo de Berceo. Pero yo no puedo estar continuamente con 20 libros encima de la mesa buscando referencia en todos los libros. Tendré que tener en mi cabeza esos conocimientos y acumulándolos, relacionándolos. Y yo cuando leo a Gonzalo de Berceo digo, hostia, esto es como cuando leí El Cid Campeador. Y ahora cojo y me voy al Cid y afirmo, o sea, confirmo o no confirmo. Pero si no tengo ese chispazo en la cabeza, yo no puedo, como digo, cada investigador, cada vez que se ponga a investigar, ¿qué hace? Tiene que... Claro. No puedes, o sea, tú en la cabeza tienes que tener unas bases, y cuanto más amplias, no bases ya, sino incluso conocimiento concreto y asimilado, ya depende del nivel. Yo, por ejemplo, o tú como profesor de instituto, pues no nos exigen tener un conocimiento concreto, amplio y bien naturalizado dentro de nosotros, bien interiorizado. Pero, coño, si queremos entender bien la literatura de la Edad Media, tendremos que saber mucho, o cuanto más mejor. Sí. Oye, pues para ir terminando, te voy a pedir un top 5 de tu literatura medieval. ¿Cuáles son tus 5 mejores obras? Y esto se lo estoy copiando a Manuel Barroso, que te voy a estar escuchándolo, me imagino, que él siempre lo hace en su programa y me parece que es genial. Vamos, o sea, un top 5 de literatura medieval tiene que ser bueno. Interesante escucharlo, dime. Pues a ver, no me quedo así un poco que no sé ahora cómo decirte, porque son tantas obras que ahora mismo no sé decirte. Luego además de literatura medieval, que no hemos hablado,
eh, según lo que pensemos que dónde acaba la Edad Media, ¿no? Hostia, claro. Porque claro, yo tengo el pensamiento de que la Edad Media se acaba a finales del siglo XIV. O sea, para mí el siglo XV ya es pre-renacimiento. O sea, top 5 de la literatura medieval, la Celestina. No, 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 no. La Celestina no es literatura medieval. No, no, no. La Celestina es literatura pre-renacentista. Pero es que podríamos decir... La Celestina aparecen unos procesos sociales, económicos, culturales, que eso ya no es literatura medieval. Que ni Juan de Mena, podríamos sacar a Juan de Mena y a Íñigo, como el Marqués de Santillana, podríamos sacarlo de la literatura medieval también perfectamente. Sí, sí, incluso ellos que son de muy principios del siglo XV, el Marqués de Santillana, y tampoco, porque ya eso es literatura dantesca. Claro, es que... O sea, ya es una literatura muy influenciada por Dante, y ahí ya estamos viendo un humanismo incipiente, y entonces, pues claro, yo qué sé. No, tendría que ser un top 5 de meter de clerecía y de juglaría. Vamos a quedarnos entre el siglo XII, XII y el siglo XIII. Finales de... No, 14, vamos a decir hasta finales 14, claro, el 14 incluido. A ver, pues... Es que, a ver, el top 5, a ver cómo te digo. Pues... Es que no sé decirte... Así valorarlo en una pirámide, así del peor al mejor. Te voy a decir una serie de libros y ahora lo vamos valorando. Vale, perfecto. A ver cuál sería el mejor o el peor. A ver, yo creo que el mejor de todos sería, yo creo que el mejor libro de la Edad Media sin duda es el libro de Buen Amor. Porque es la cima. O sea, en el libro de Buen Amor tú te encuentras parodia de la épica. En el combate de Don Carnal y Doña Cuaresma. O sea, te encuentras épica, aunque sea épica burlesca. Te encuentras ejemplos, exempla. Te encuentras lírica pura y dura, como la cántica de los clérigos de Talavera, o los poemas que aparecen en el prólogo que es poesía religiosa. Te encuentras, bueno, también una versión del de Amores, el de Amores de Andreas Capellanus. O sea, literatura, digamos, y todo eso humanística, podríamos llamarla. Y todo eso a eso iba a ver un poco. Y que todo eso tiene al final una misma finalidad. O sea, todos esos géneros y todos esos temas que va tratando, al final tienen la finalidad moralizante. Sí. Que desde el principio él lo dice, y yo no creo que haya que dudarlo. Y eso, ¿no? En ese sentido es un poco humanista, ¿no? Ese interés de querer educar, de querer elevar un poco el nivel a base de géneros, o unos más populares y otros menos, pero ahí está, ¿no? Vamos, creo que coincido contigo imponiendo al libro de Buen Amor ahí en el primer lugar, sin duda, ¿no? ¿Por dónde seguirías tú? Pues el mejor sería ese. Luego el segundo yo creo que sería el Cantar de Miocí, posiblemente, ¿no? Yo, a mí me parece... ¿No? Sí, no, quiero decir, me parece... Hombre, por su importancia, por lo menos, porque ya no hablamos de la calidad que tenga, que hombre, que la tiene, ya no hablamos de la calidad, sino de la importancia que tiene en sí la obra, ¿no? Y ya no ni siquiera en aquella época, sino que para nosotros hoy en día la importancia que tiene esa obra de ser nuestro monumento principal de la Edad Media, ¿no? El texto quizás más antiguo, literario de envergadura, ¿no? Porque luego hay otros, María y Elena. ¿Las? ¿Qué cosa? Sí, no, claro. No, pero me refiero a castellanas, ¿no? Bueno, castellana es castellana, a María y Elena y todo esto, ¿no? ¿Cómo es la disputa del alma y el vino? Y la... No,
Sí, el debate del el vino y el agua. de la disputa del alma y el cuerpo. El El alma y debate del el alma y el cuerpo por un cuerpo. lado y No, el vino y el agua sí, por otro, que son las dos disputas que hay que se conservan, ¿no? En muy mal estado. Pero bueno, es cierto que el FIS campeador, pues hombre, de envergadura sin duda, sin duda. Aparte de que ha dado pie a la comprensión de la épica, pero a nivel europeo. O sea, el FIS campeador, gracias a Menéndez Pidal, ha hecho que se comprenda mucho mejor la épica. Porque sí, ahí hay un campo de trabajo y de estudio enorme. Para sí, estudiar sí. muchísimas cosas. La juglaría como tal también, o sea, Menéndez Pidal ha hecho mucho trabajo ahí. Claro, se habrá ido superando de lo que él dijo, pero sin duda fue el paso para superar ese individualismo que había tan grande, ¿no? En los años 40, Sí, 50. Gracias a Menéndez Pidal eso se ha superado y ahora se ve con otros ojos. Pero ya digo, yo creo que es incluso a nivel, por lo menos España-Francia, ¿eh? Por lo menos. pues está ese, luego también, ¿qué podemos decir? Vamos a ver, en el 3 El rimado de Palacio, ¿qué dices? el rimado de Palacio realmente yo creo que hay otras obras mejores, porque el rimado de Palacio es un libro en el que eh, hay una crítica a todos los estamentos eh, y después de una serie de poesías religiosas hay una versión de las Moralias de San Gregorio Magno, que es un libro en el que se expone, se comenta un comentario que hizo este papa al libro de Job. Pero eh, no sé, yo lo estoy leyendo en estos momentos y no es tampoco un libro así muy sobresaliente, no es, de todas las obras medievales, yo cogería, yo qué sé. Bueno, las eh, cantigas, sé que estuviste leyendo las cantigas de Bueno, sí, Santa las María. cantigas de Santa María. De las cantigas de Santa María, pues por ejemplo, ese a lo mejor lo pondría en... Bueno, ese lo podemos mencionar, pero ponerlo en el 3 no sé. El Apolonio, voy a hacer una lista, En vamos a seguir Apolonio. viendo por lo que sé que has leído. El libro de Apolonio, ¿qué tal? No, sí, las cantigas de Santa María la podemos nombrar. Sí. La podemos nombrar. Las cantigas de Santa María. El libro de Apolonio es interesante, la verdad. Ese sí me parece muy interesante, el libro de Apolonio. Sí. El libro de Apolonio es un libro que, vamos, ahí se ve perfectamente en ese libro cómo realmente no podemos decir que la Edad Media fue una época de tinieblas, sino que fue una época en la que hubo una cierta actitud de comprensión de los clásicos, de acercamiento a ellos, ¿no? Porque aunque fuese, bueno, no los clásicos, ¿no? Porque la historia Poloni Registiri no es clásica, es ya del siglo III, ya bastante tardía. Pero bueno, me refiero al mundo grecolatino. Perdona, que creo que he cortado mi audio. Digo que nunca se ha despreciado lo que había antes. Lo que ocurre es que se perdió, se ocultó con las invasiones bárbaras y demás. Pero, Mm, aquello que se mantuvo en los conventos, aquello que se siguió enseñando, había intereses, había gente que tenía interés en la cultura y por eso están los clérigos, por eso tenemos las obras que tenemos, ¿no? Conservadas y sí. las que se hayan perdido. Luego, a ver, otro libro que sería interesante para el top 5 sería el top 5 sería el Conde Lucanor de Don Juan Manuel, ¿no? Que me parece interesante. Y luego de otros que he leído en prosa es la novela caballeresca de La leyenda del Caballero del Cisne, que esta novela es bastante poco conocida. Entonces es una novela en la que se explican los orígenes legendarios de Godofredo de Monmouth, que es el Sí, el de la famoso... crónica esta, el de, a ver si me sale, el de los reyes de Britania.
No, perdón. Ese Godofredo de Monmouth. No, Godofredo de Monmouth no, perdón, me he equivocado. Que, claro, es que, yo No, es que me he no sé. equivocado. Ese es Vale. de, exactamente, ese de, no, Godofredo de, perdón, me he equivocado. Ese es qué patinazo. Ese es el de, exactamente, ese es el de El de los Reyes de los, Britania. ese es de los Reyes de Britania. Me estoy equivocando. Godofredo de, el primer rey de Jerusalén. Sí, 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 es que estoy pensando en el nombre Bullón, algo así, ¿puede ser? Sí, Godofredo de Es que no Bouillon. me sale el apellido, pero me suena. Godofredo de Bouillon. Sí, Ese, uy, Godofredo de Monmouth no, ese claro. hombre, ese es el de la historia Regum Britannia. Sí, sí, uy, por Dios. Godofredo de Bouillon, que fue el primer rey de Jerusalén. Entonces es una leyenda, bueno, primeramente tiene dos partes esa novela. La primera parte está basada en la leyenda celta de los hijos de Lir, que es una novela, es una leyenda celta sobre unos hermanos que son transformados en cisnes por una malvada madrastra. Entonces aquí no es la madrastra, es la abuela, que la abuela, por odio a su nuera, transforma a 7 hermanos, los transforma en cisnes, porque la abuela no cree que esto es una creencia medieval muy curiosa, que de pronto tiene la mujer septillizo. Entonces en la Edad Media no se creía que una mujer que hubiera tenido varios, yo qué sé, trillizos o cuatrillizos, que esa mujer hubiera sido fiel. Se pensaba que esa mujer había sido fecundada por varios hombres. No se pensaba que un solo hombre pudiera tener tantos hijos de golpe, ¿no? Entonces se tiene septillizos la mujer y entonces la abuela, pensando que la mujer ha sido infiel, pues transforma a los 7 niños en cisnes. Entonces a los niños les pasan un montón de peripecias, tal. Al final los niños son transformados en hombres, excepto uno, y el penúltimo que ha sido transformado en hombre, ese va a ser el Caballero del Cisne. Entonces, el Caballero del Cisne, que más adelante Wagner hará la novela, perdón, la ópera de Lohengrin, que va de eso. El Caballero del Cisne llega a Sajonia, llega en un barco tirado por un cisne, que el cisne es el penúltimo hijo que no ha sido transformado en humano. Y entonces allí, pues bueno, tiene una serie de batallas, de peleas con una serie de caballeros, de caballeros malvados que hay en esas tierras, que quieren quitarle ilegítimamente sus posesiones a una noble viuda con su hija, tal. Entonces, bueno, se casa y de ahí sale la rama de Godofredo de Bouillon, ¿no? Que más adelante sería el rey de Jerusalén. Hay una versión posterior que es alemana, que no me acuerdo ahora mismo el autor, no me acuerdo del autor, en la que se relaciona esta historia con el ciclo del Grial. Entonces se hace una relación. La versión hispánica no tiene nada que ver con el mito artúrico, ni con el Grial, ni con nada de esto. Es simplemente la historia de eh, los orígenes míticos, ¿no? De Godofredo de Bouillon. Pues muy interesante, no la sabía y me la apunto. Y cuando has dicho lo de los 7 hijos, he pensado en los 7 infantes de Sala o de Lara. Y he Sí. pensado también en los 7 hijos que aparecen en la Volsunga Saga, también decapitados, y que va Sigurd, creo que es el que va a vengarlo, me parece. Ahora mismo lo tengo bastante olvidado, pero vuelven a aparecer los 7 hermanos, en este caso decapitados, ¿no? Es muy interesante el número no sé si decirlo, este tópico, ¿no? Del número 7 relacionando a 7 hermanos. Sí, bueno, es algo folclórico muy y típico. sí, sí. Pues nada, si quieres decir algo libremente, sin preguntas, para aquí quien oiga
o vea este vídeo, porque luego lo subiré a iVoox también para que se los pueda escuchar. Y si quieres decir algo, venga, te dejo unos minutillos, un minutillo para que lo hagas. No, no tengo nada que decir. Bueno, sí, que la gente se anime a leer literatura medieval. Ah, bueno, sí, eso sí. Sí, hombre. Bueno, pues entonces me despido de ti, Javier. Espero que hablemos pronto otra vez. Y te invito a participar en el podcast que empezaré pronto, eh, sobre literatura de la Edad Media. También te invito a otro vídeo de este tipo, otra conversación de este tipo sobre lo que quieras, me da igual. Cuando haya algún tema interesante que me surja y que sepa que puedes participar o que tú me propongas, lo haremos sin duda. Y nada, pues nos vamos hablando, Javier. Muy bien. Bueno, hasta luego. Bien, pues ya me despido entonces también de todos los televidentes que nos estén viendo desde sus casas o que nos vayan a ver desde el futuro. Y nada, un saludo, gracias por seguir esto. Aquí dejo las redes sociales que podéis uniros para saber más de literatura medieval y otros temas de literatura. Y nada, nos vemos en la próxima The conversación. world seems small. We can sit together.